Así que bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir ya con los preliminares, concretándolos y avanzando propiamente a nuestro trabajo académico. Vamos el día de hoy a trabajar sobre los siguientes puntos. Les aclaro que para ustedes, en efecto, es la sesión 3 y para otros grupos es la sesión 4, pero no se preocupen, son los mismos puntos que vamos a revisar. Así que, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un repaso rápido, vamos a insistir en el concepto. Por favor, este concepto es muy importante para nosotros. El estudio preliminar es el concepto y el procedimiento que articula todos los aprendizajes en taller de diseño ambiental 2. Así que, por favor, ténganlo muy presente. Luego, en el tercer punto, vamos a avanzar ya propiamente al primer aprendizaje y lo vamos a abordar con lo que llamamos la estrategia de los sistemas complejos. Decimos que es una estrategia porque es una manera de enfocar la realidad, ¿verdad? Y vamos a ver sus elementos, vamos a tratar de avanzar ya propiamente a lo que son los conceptos claves: ambiente, entorno y ámbito. Y por último, espero que nos dé tiempo, estaremos platicando sobre la tarea número 1. Ya apareció el día lunes. Todas las tareas van a aparecer los lunes a las 10 de la mañana, así que les ruego que pongan las antenas. Si no se puede a esa hora, pues por lo menos el lunes las revisen, las chequen y las podamos platicar los miércoles para que los viernes ustedes, ahora sí que con mucho ánimo, puedan realizar su tarea. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que no haya dudas, pero de todos modos me detengo aquí un minuto. El siguiente punto entonces es el repaso. Y para este punto, yo, compañeras, compañeros, les insisto. El propósito central del taller de diseño ambiental 2, lo que nos están orientando que hagamos es, en un lote o terreno, lo estudiemos, identifiquemos lo natural y lo cultural, lo comprendamos y a partir de eso hagamos, mediante el estudio preliminar, una propuesta que lo mejore y que, pues, de alguna manera nos permita cumplir los aprendizajes, lo que necesitamos estudiar. Ahí ven ustedes las cuatro alternativas que hemos estado examinando. Yo les ruego que si a alguien no le gusta ninguna de las tres primeras, le piense, lo platiquemos y seguramente llegaremos a un acuerdo para que pueda hacer lo que a él le interesa, pero que me permita y que le permita a él asimilar los aprendizajes programados para este curso. Ya lo he estado diciendo, pero vale la pena que les muestre esta imagen. Aquí están, como pueden ver, indicado una dimensión que yo le he estado diciendo, pero que hoy voy a subrayar. En los aprendizajes que hemos estado diciendo hay habilidades sociales y emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de los aprendizajes conceptuales y procedimentales, hay una serie de habilidades que estamos esperando que ustedes
puedan desarrollar con el trabajo que vamos a realizar. Y esas habilidades son sociales, es decir, que puedan comunicarse, que puedan mantener respeto, que puedan dialogar gracias a que tienen empatía. Es decir, que se pueden poner en los zapatos de los demás, que pueden sentir las cosas como si ustedes fueran los afectados. Esas habilidades sociales y emocionales, compañeros, son centrales para todo profesionista, pero particularmente para el diseñador. Porque yo no puedo proponerle una mejora a alguien si no soy empático. Es decir, si no me pongo en los zapatos de él, si no respeto su visión del mundo y si no me comunico, no puedo proponerle una solución a su problema, ni tampoco puedo asimilar los conceptos y las teorías que están vinculadas con él. Es decir, fíjense, yo necesito el control de esas emociones negativas que pudieran afectar mi desempeño, porque si no las controlo, no puedo realizar el estudio preliminar de mi ámbito de intervención, de lo que a mí me interesa hacer. En este caso, como ustedes pueden ver, lo que hemos tratado para la universidad sustentable, para el CCH sustentable, aquí aparece una listita de lo que podría ser que nos dé pie para trabajos en donde hacer el estudio preliminar y ejercitar las habilidades sociales y emocionales, así como aprender los conceptos y los procedimientos que hemos estado platicando. ¿Cómo qué? Bueno, miren, incluso hay un programa de protección civil y seguridad. Hemos platicado ya en algún otro momento de la posibilidad de un comedor universitario, de un centro cultural, de áreas de proyectos del CILADIN. Es decir, allí en el CILADIN se hacen muchos proyectos, pero no están organizados. Y a veces, pues se obstaculiza uno con el otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer a través de dibujos, ya habíamos dicho, esos dibujos, cuando ya los veamos importantes, los vamos a traducir en planos, vamos a hacer documentos, un documento, ¿verdad? Básico, que es la primera etapa de la que tenemos que platicar, que es el análisis del ámbito. Haremos una maqueta, haremos un recorrido y al final comunicaremos todo eso en un video, en el mejor video posible. Así que como ven, lo que vamos a hacer, lo que ya están ustedes empezando a ver, requiere de su emoción, de su razón y también de su hacer. Están integraditos. Y uno va junto con los otros tres. Bueno, convenía que lo dijéramos porque normalmente la gente piensa que al hacer, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra programación. Ya se los he mandado en un archivo, así dice proyecto, programa operativo, dice el archivo que ya les mandé. Y es esto que están ustedes viendo. Aquí es donde entra precisamente la pregunta de la compañera. Vean, para la siguiente semana, que sería el 24 al 28 de enero, estamos programados para ir al plantel. Yo en lo particular, desde la semana pasada les dije que yo no veía condiciones. Ayer fui al plantel, por ejemplo, y yo no veo todavía condiciones para que vayamos, para que estemos en condiciones adecuadas. Creo que para febrero, 21 al 25 de febrero, yo sí creo que ya podríamos estar en condiciones de hacer una sesión presencial, dividiendo al grupo y trabajando unos el miércoles y otros el viernes.
pero ya para febrero. Para, por ejemplo, marzo y abril, a mí me queda muy claro que es muy probable que incluso tengamos la posibilidad de estar más tiempo en el plantel, ya con actividades presenciales. Así que les ruego de favor que revisen este documento que les he dejado, porque ahí, cuando lo platicamos, yo les daba el acento a esta partecita que ustedes tienen que ir revisando para ir cumpliendo las distintas actividades, tareas y estrategias y entregas parciales. He dicho que vamos a ver la tarea número 1, que ya se publicó este lunes, y como pueden ver, pues ya está aquí cumpliéndose la primera parte de nuestra programación. El día 17 al 21 de enero ya publicamos, y entonces hay que realizar las actividades. Insisto que es la programación, así que les invito a que la revisen. No se les olvide, es nuestra programación general del semestre. Avanzo. Esa programación hace posible que cumplamos las 5 etapas del estudio preliminar. Estamos empezando con la primera, que es el análisis del ámbito. Hoy vamos a ver los conceptos más importantes para ir hablando ya con precisión de qué es lo que vamos a hacer. Pero están los otros 4 pasos, que ya un poquito los he referido antes, pero que vuelvo a insistir. Dependen del análisis del ámbito que busquemos alternativas, desarrollamos una de las que seleccionemos de las 3 alternativas que hayamos buscado antes, la desarrollemos, luego de desarrollar sus máximos detalles, haremos su evaluación de impacto social, ambiental y en costo, y si todo está bien, entonces organizaremos ya propiamente su presentación en un video. Ojalá que cuando terminemos el semestre no lo hagamos en video, sino que podamos reunirnos en conjunto y se hagan las presentaciones de los trabajos en el auditorio. Pero bueno, eso habrá que revisarlo con tiempo para ver si podemos desarrollar esa posibilidad. Dependerá de la pandemia. Así que, por lo pronto, estamos, ya este diagrama de flujo ya lo habíamos visto antes, pero conviene que ustedes recuerden que aquí está el análisis del ámbito. No se preocupen por la terminología. Van a ver con el tiempo que son a veces maneras de decir diferente un mismo aspecto. En el punto 5 estamos hablando del análisis del ámbito. Pero vean, yo estoy insistiendo en que ustedes seleccionen un lugar. Vean, aquí está, selección del lugar. Porque eso supone que ustedes tienen claridad o por lo menos se han propuesto un objetivo, algo que quieren hacer, algo que quieren lograr, las metas, que está asociado al lugar y visitarán ese lugar. Dijimos que lo más probable es que pues estén en su casa o en su manzana o en su colonia o barrio y por eso es que estamos proponiendo las alternativas que ya vimos anteriormente. Y tendremos que plantear el problema que queremos resolver. Lo tendremos que plantear en términos verbales y en términos de dibujo para con eso, con todos estos elementos, poder decir que hemos hecho el análisis del ámbito. Así que estamos ahorita centrados en la primera etapa de nuestro estudio preliminar. Y pues a continuación veremos el aprendizaje 1, que es la manera de leer y de interpretar una imagen urbana.
al siguiente punto, que es propiamente el aprendizaje 1. ¿Qué es esto que estamos viendo? Fíjense, ustedes tienen en su pantalla, del lado derecho, tienen una imagen no muy común. Los que caminamos o andamos en vehículo, normalmente no vemos así la ciudad. Así que es una vista, digamos, aérea. Pero esta vista aérea nos captura una fotografía que le podemos llamar imagen urbana. Y lo que tenemos como propósito es que ustedes lean e interpreten la imagen urbana. Si ustedes me lo permiten, lo voy a decir de otra manera. Que ustedes lean e interpreten las fotografías acerca de la ciudad, pero de forma un poco más consciente. Generalmente lo hacemos, pero de manera un tanto emocional y no sacamos las conclusiones que podemos obtener cuando se hace una lectura y una interpretación cuidadosa de una foto aérea o de una imagen o de una fotografía de la ciudad. Y eso es lo que queremos que ustedes logren, que ustedes alcancen. Así que en este aprendizaje, compañeras, compañeros, la idea es que logren leer e interpretar. Voy a distinguir entre leer, que es identificar los elementos, y o interpretar, que es, fíjense, comprender esos elementos que están ahí desde mi óptica, desde mi visión del mundo, desde mi concepción de las cosas. Yo le doy una comprensión, un significado a eso que estoy leyendo. Vuelvo a la imagen anterior y les digo, fíjense, voy a leerles un texto muy breve de un autor que es el doctor Narváez Tijerina, que viene en un libro que se llama Teoría de la Arquitectura. Él nos comenta esto que estamos viendo, esta interpretación. Fíjense, a ver si ustedes lo reconocen. Dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. Una gran calma, como el preludio de una gran sonata, reina en ese tiempo remoto. Solo el movimiento pausado, rítmico como una danza, es en las cosas sin nombre. Y después nos dice este autor que en el pasado, fíjense, si leemos esta imagen que ustedes tienen enfrente, de acuerdo a lo que nos dice el Génesis, lo que les acabo de leer, lo que dice la Biblia, querría decir que aunque reconozcamos, aunque leamos que allá hay edificios, hay vegetación, hay calles, hay todo esto, al final de cuentas, el creador, Dios, de acuerdo a la Génesis, al Génesis, es el que hizo esto que está presente ahí. Puede que ustedes digan, no, no, pero lo hizo el hombre. Y entonces diría yo, bueno, pues es que todas las cosas, según el Génesis, interpretación, incluido el hombre, las creó Dios. Vean, hay lectura y hay interpretación. Bíblica, si ustedes gustan, pero hay una interpretación. El mismo autor también nos dice que, por ejemplo, para otros grupos, si ustedes no son de la cultura judio-cristiana, sino que fueran de los pueblos
originarios de América, diríamos, a ver, no es que, no es que los haya creado Dios, sino que esto que estamos viendo, esta otra imagen urbana que estamos viendo, fíjense, en donde hay edificios que son de clase media, son edificios residenciales, luego una zona arbolada y luego construcciones de gente de los sectores populares, estamos hablando no de profesionistas, de trabajadores, de amas de casa, de gente que tiene algún recurso, pero que no tiene propiedades, ¿verdad? ¿Verdad? Sería creada junto con este cerro que es una mina de tezontle, o estos que son las montañas, más bien el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿verdad? Todo esto que vemos, de acuerdo a esa interpretación de los pueblos originarios, fue creado, fue construido por el azar o por los héroes míticos de esos pueblos. ¿Se dan cuenta? En estos minutos hemos estado hablando de leer, es decir, de identificar los componentes, las partes que están presentes, las que podemos identificar ahí, y de la interpretación bíblica o de los pueblos originarios acerca de esta imagen que estamos viendo ahí. Esto, compañeros, yo lo quiero insistir para que ustedes logren distinguir entre leer e interpretar. Lo que vamos a hacer nosotros es alcanzar una interpretación ordenada, lógica, racional, con ciertas evidencias. ¿Cuáles? Pues las que podemos observar en la fotografía de lo existente. Así que nuestra interpretación va a tener que llevar la identificación de los elementos, su ubicación y en ese sentido el orden que hay. Vean, ¿qué hay ahí en la imagen que ustedes están viendo? Pues árboles, hay edificios, hay personas. Si ustedes se recuerdan esta imagen, es desde el edificio W viendo al andador, y por eso es que vemos compañeros estudiantes, ¿verdad? Caminando en cierto sentido. También podemos constatar que hay una ubicación de las cosas. No están puestas al azar. Vean, en esto que es el pasillo, el andador, ahí no hay, sobre eso no hay árboles. El área donde están los árboles está delimitada, ¿verdad? Y también está delimitada la parte en donde van los estudiantes caminando. Entonces, si hay una ubicación y si hay un sentido de orden en el que están puestas las cosas, una respecto a la relación de los demás elementos. Pero ¿cómo es que me da pie para entender esa relación? Bueno, pues con el segundo punto que dice que yo necesito ver la ubicación y la relación de los elementos unos con otros respecto al conjunto. Insisto, los árboles no están sobre el andador, están sobre suelo y pasto. Y las personas ahí no están sobre las áreas verdes. Cuando los vemos sentados, vean, aquí los vemos ubicados en esto que es una banquita, o aquí ubicados en una parte del edificio. Así que si entendemos ese orden es que esta área es un área de tránsito, es un área de circulación. Por eso es que están ubicados y por eso es que hay esa relación respecto al conjunto. Fíjense que de esa manera estamos empezando a explicar la manera de actuar en el lugar. Otra vez, vamos a las personas.
¿qué es lo que se ve que están haciendo las personas? En su mayor parte van caminando en una dirección o en otra. Y solamente algunos como que están ahí sentados en el lugar. Pero la mayor parte transita, va hacia otro lugar. Entonces, por eso es que podemos darle el sentido del comportamiento a este lugar. El sentido del comportamiento de quiénes, pues de las personas, que son las que nos interesan en primer lugar. Podríamos decir que también de los árboles. Claro, los árboles no tienen conciencia, no caminan como nosotros, en el sentido en que nosotros nos desplazamos vívidamente, pero fíjense ustedes estos dos árboles. Estos dos árboles están secos, así que en sentido figurado podríamos decir que la ubicación que les dieron, ellos respondieron muriéndose, voy a decirlo así. Estoy tomando una figura para decirlo. Se murieron porque la ubicación en este conjunto no fue la adecuada. Y vean estos compañeros que están aquí en la esquinita frente al bote. Estos cuatro que se han detenido ahí, incluso uno está en la mano, como que se está tapando la frente porque hay mucho sol. Así que estas personas, estos estudiantes y estos árboles me están diciendo que la ubicación en donde están estos árboles y estos estudiantes no es la mejor. No hay la mejor ubicación, no hay la mejor relación. Así que eso abre la posibilidad de poder mejorar las cosas. Voy a dar un ejemplo. Ya que hemos visto esto, fíjense, ahora, establecer el sentido del actuar y del comportamiento de las personas ya lo hemos hecho. Así que la pregunta es, ¿cómo podría mejorar este lugar? Bueno, pues en lugar de que estos dos árboles permanecieran a la sombra de estos dos más grandes, probablemente convendría que estos dos que ya están muertos, cortarlos, quitarlos y aquí donde se ve la mayor cantidad del sol, plantar un arbolito para que después de muchos años genere una sombra. ¿Para quién? Pues una sombra para que cubra del sol a quienes transitan, por lo menos en esta esquina. Por lo menos en esta esquina se encuentren en una condición, vean, aquí estos estudiantes están sentaditos a la sombra, están muy tranquilos, y estos dos estudiantes que van caminando, incluso se ve que prácticamente se paran ahí para gozar de la sombra, de la frescura. Vean, ya nos da pie para lograr propuestas de mejora. ¿Cómo ven? ¿Les parece lo que estoy diciendo? Y ya que hemos estado platicando sobre, insisto, identificar es saber cuáles son. Ubicar es verlos en el lugar, dónde están ubicadas. Primero, cuáles. Luego, dónde se ubican. Y a partir de que sé cuáles y dónde están, ver la relación que hay entre ellos. Así que lo primero que habría que identificar, fíjense, es que tenemos ahí en nuestra imagen, tenemos elementos que son naturales y elementos que son artificiales, es decir, construidos por el ser humano. Tenemos la población y tenemos un comportamiento de la población que obedece a su forma de pensar, a su forma de vivir, a sus costumbres, ¿verdad? Todo eso está ahí. No lo vemos totalmente, pero hay elementos o hay aspectos que sí nos hacen pensar que están presentes. Bueno, vamos a avanzar
ya que hemos empezado a introducirnos, vamos a ver un primer concepto que es el de sistema, que como ustedes ven, se entiende como una unidad en donde gracias a que los elementos se ubican, se relacionan adecuadamente, esa unidad se presenta precisamente como una unidad. Voy a poner un ejemplo. Pongan ustedes su cuerpo. Su cuerpo es un sistema. Este circulito representa su cerebro. Este circulito representa su corazón. Este es su estómago y este sus pulmones. Visto así, pues en efecto funcionamos como un sistema. Y cada elemento, cerebro, corazón, estómago, pulmones, cumple como elemento cierta relación para que la unidad funcione. Ese es un sistema. Y eso se estudió durante el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX se desarrolló eso. Pero ¿qué creen? En la medida que fuimos entendiendo esto, se avanzó ya en el siglo XXI, o sea, a partir de alrededor del año 2000, pero en la actualidad con mucho más claridad y con mucho más firmeza en las ciencias, al grado que en la UNAM incluso hay un centro de estudios de la complejidad, el llamado C3. Ahí es donde se hacen estos estudios, porque se considera la visión más, una de las más avanzadas para entender la realidad. Pero entonces, si el sistema es un conjunto de elementos que funciona como una unidad, ¿qué es un sistema complejo? Bueno, aquí lo tenemos representado y decíamos, bueno, fíjense, ahora hemos puesto aquí en donde estaba el cerebro, hemos puesto un cuadrito para distinguir que el cerebro es distinto al corazón y que el corazón es distinto al estómago y que es distinto a los pulmones. ¿Por qué? Porque ahora se entiende que el cerebro, si bien es cierto, es un elemento, también a su interior funciona como un sistema. Voy a decirlo de otra manera. El sistema como unidad es un conjunto de elementos, pero cada elemento a su vez es un sistema menor, un subconjunto, cuyo funcionamiento contribuye al funcionamiento de todo lo demás. Por ejemplo, el cerebro tiene neuronas y funcionan de una manera diferente. El corazón tiene células y funciona de una manera diferente. Pero si el corazón no bombea sangre hacia el cerebro no puede funcionar. Y el cerebro no puede advertir cuando hay dolor o hay alguna situación que pueda afectar o que está afectando ya al corazón. Y lo mismo con los demás. Así que vean que estos elementos a su interior son subconjuntos. Y las flechitas implican que hay relaciones entre ellos. Pero las relaciones son de interacción. Por eso es en doble sentido. La palabra interacción quiere decir que son en doble sentido. Para que funcione el cerebro, a su interior, sus neuronas funcionan, se relacionan, se ubican de una manera que en conjunto hace posible que el cerebro se vincule, se relacione, interaccione de una manera diferente, pero que haga posible su comunicación, voy a decirlo así, con el corazón, con los riñones, con el estómago, con los pulmones. Eso supone entonces que un sistema complejo tiene componentes diferentes, que tiene relaciones diferentes. Y las relaciones son a distintos niveles.
El corazón, el cerebro, decíamos, funciona como un sistema y ahí hay componentes y relaciones que en conjunto, en ese nivel, funcionan y que a nivel de la interacción con otros, como el corazón hemos estado diciendo, se generan otras relaciones a otro nivel que hacen posible que funcionemos nosotros como cuerpo humano, en el ejemplo que inicialmente estábamos platicando. Esta es la visión en lo básico de lo que estamos hablando como sistemas complejos, y esto es lo que pretendemos, compañeros, que ustedes observen y desarrollen en un sistema complejo que vamos a llamar ámbito. Ámbito. La palabra ámbito, ¿verdad?, nos refiere un lugar físico, como el que tenemos en la imagen. Si ustedes ya lo identificaron, es el CCH. Su característica más importante es que está delimitado. Por eso al principio decíamos ámbito semejante a terreno o al lugar, como una colonia. Así que, fíjense, vamos a adoptar el enfoque de sistemas complejos en este ámbito. ¿Por qué es un ámbito? Esta representación gráfica, que es el plano de todo el CCH, nos marca con toda claridad que hay una delimitación. Sabemos hasta dónde termina y dónde empieza el CCH Vallejo. Eso es lo que lo hace ser el ámbito físico, porque está delimitado. Como en el caso en un lote, yo sé hasta dónde termina el lote, por decirlo así, mi lote, del lote del vecino. Yo sé a dónde termina, dónde empieza y dónde termina mi casa o mi departamento respecto a la casa o el departamento del vecino. ¿Por qué? Pues porque está delimitado. Así que un espacio físico delimitado, entendido desde el punto de vista de los sistemas complejos, nos va a ayudar a leerlo y a comprenderlo con mayor profundidad. Bueno, pues sí, entonces ya vimos, vamos a estudiar el ámbito, es decir, un terreno delimitado. Con el enfoque de sistemas complejos, entonces, compañeros, lo primero que habrá que identificar es que en este ejemplo que vamos a tomar para la sesión de hoy, que es el CCH, ámbito delimitado, hay componentes físicos, naturales, ¿como qué? Como la vegetación, el suelo. Suponemos, no estamos viendo al sol en esta imagen satelital, pero suponemos que está iluminada por el sol, suponemos que hay una atmósfera, no vemos, pero también suponemos que hay animalitos de distinto tipo. También podemos ver que hay elementos artificiales, es decir, creados por el ser humano. ¿Cuáles? Los objetos, los edificios, todos esos son fácticos, como dicen en las ciencias experimentales, son fácticos porque son tocables, son físicos porque tienen peso, tienen dimensión, los podemos tocar. Y eso es lo primero que habría que identificar en el lugar delimitado. Pero además, tengan en cuenta
que su ubicación en este caso no es al azar. ¿Por qué no es al azar que estén ubicados? Bueno, pues porque hace décadas o cientos de años, el lugar en donde está actualmente el CCH era un lago, una parte del lago. Después sabemos, por algunos datos históricos que está largo comentar, se fue secando el lago, se fueron convirtiendo en terrenos. En los 70 ese era un terreno para una institución de salud que lo donó para que se hiciera el CCH. Pero eran terrenos. Así que cuando trabajaron esos terrenos, ubicaron los edificios, ubicaron los árboles, con una intención. Por eso es que están ubicados. Fíjense, voy a insistir en eso, que están ubicados con una intención. Vean cómo los árboles como que rodean a los edificios. Vean, rodean a los edificios. Ustedes fácilmente van a recordar que además como que esos árboles generan plazoletas o plazas chiquititas, y alrededor de esas placitas hay árboles que les dan como que la cobertura de sombra para que la gente esté ahí. Cuando les estoy diciendo esto, compañeros, me estoy refiriendo a que hay relaciones e interacción entre los objetos. El edificio está ubicado a distancia del árbol, pero el árbol genera una sombra en el edificio. Ahí hay una relación. Y el edificio cubre del viento, por ejemplo, al árbol. Ahí hay otra relación. Y esas relaciones se van dando una a otra por precisamente su ubicación. Pero también tenemos que ubicar, compañeras, compañeros, que hay otros componentes. En nuestra imagen no lo estamos viendo, pero ya habíamos visto una imagen y la experiencia de ustedes es, pues saben que en el CCH hay población, hay estudiantes, hay trabajadores, hay profesores, hay autoridades, hay padres de familia que nos visitan. O sea que hay una población. Fíjense, la población es física, o sea, se puede tocar a los miembros, tienen cuerpo. Y hay otros componentes que son socioculturales, pero no son físicos. No vemos sino la resultante de esto. Por ejemplo, la manera en que se comporta uno en un lugar como este resulta de la cultura, de la idea del comportamiento que uno tiene respecto a un centro educativo, respecto a la idea que tiene de cómo debe tratar a sus compañeros y a los docentes y a los trabajadores. Esos son ideas, son costumbres, son interpretaciones del mundo. No las vemos, no las tocamos esas ideas, pero tienen consecuencias físicas en la manera en que se relaciona la población con los otros elementos de la población con los elementos naturales y la población con los elementos artificiales. Así que volvemos a ver que hay otra serie de relaciones que están presentes. Para decirlo en síntesis, hemos visto en este punto que los elementos son componentes físicos, naturales, artificiales, sociales como la población, físicos. Y hay otros componentes que no son físicos, como la cultura y cierto tipo de relaciones de interacción que están presentes en este ámbito.
Cuando identificamos esto, entonces podemos entender más a fondo qué es lo que está pasando ahí. Yo identifico los componentes y entonces puedo establecer una ubicación y por tanto un orden y puedo ir a entender las interrelaciones. Cuando hablo de componentes, ubicación, orden e interrelaciones, estoy hablando de estructura del ámbito. Vuelvo a insistir. Cuando hablo de elementos o componentes que se ubican en una determinada relación, en un determinado orden, respecto unos de los otros, ya estoy hablando del término estructura, referido al CCH del ámbito. Y entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, pues la forma es lo que estamos viendo en la fotografía, compañeros. Así que una representación de la forma es este plano, en donde se me dice cuáles son los componentes, cuál es la ubicación, cuál es el orden, y a partir del estudio de esta representación puedo suponer ciertas relaciones entre los distintos componentes. A ver, tomémonos un segundo para pensar esto que acabo de decir, por favor. Entonces, una vez que hemos pensado esta representación de representación gráfica del CCH Azcapotzalco, vamos a avanzar en los siguientes puntos. Bien, ahora, ¿qué nos toca ver? Vamos a ver un concepto. Fíjate, ya dijimos, ámbito es un espacio físico delimitado. Y en ese espacio físico delimitado hay cosas físicas, naturales o artificiales. Población humana. Y no físicas, pero que se hacen presentes a través de la actuación de las personas. Ahora vamos a ver un concepto que nos devela, nos aclara, nos ilumina, nos expone, nos manifiesta otra dimensión que está presente en un ámbito, en un determinado terreno. Y ese concepto es ambiente. Si ustedes ven, esta definición que aparece en su pantalla, hay algunos elementos que están subrayados con cursivas. Por ejemplo, factores. Y dice agentes físicos, o sea, naturales o artificiales. Y luego como que los enuncia químicos, biológicos o sociales. Pero son factores. Fíjense, es de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Y luego la otra palabrita es efecto. Quiere decir que todos esos componentes de los que hemos estado platicando, de alguna manera influyen. Regresamos a nuestra imagen de hace ratito y volvemos con el muchacho que se está tapando. Vean, se está tapando de la luz. La luz del sol es un factor físico. Es natural, es abiótico, no está vivo y afecta a este alumno. Lo deslumbra si ustedes quieren. Siente calor si lo ven ustedes así. Y es directo, ¿verdad? Es directo. Cualquiera de los otros, por ejemplo, podría estar aquí a la sombra, pero dado el calor que hay en general, a pesar de la sombra, podría tener calor. Eso sería indirecto.
es inmediato, o sea, es en este mismo momento. Pero, voy a decirlo así, Dios no lo quiera, este muchacho se pasa una hora aquí asoleándose como lagartija y después, ¿verdad? De muchas veces que lo haga, ¿verdad? Con el tiempo puede resultar que si se excede, genere cáncer de piel. Así que el efecto puede ser a un cierto plazo. Aquí estamos hablando de un ser humano y no vemos aquí insectos por el tamaño de la fotografía, pero podríamos estar hablando de que hay insectos, de que hay otros animales, están otros microorganismos y todos en este momento están sufriendo, ¿verdad? El efecto del sol. Así que cuando hablamos de distintos factores o componentes que afectan, esa es la palabra clave, afectan. Entonces hablamos de ambiente en un determinado ámbito, en un determinado territorio, área, superficie delimitada. ¿Cómo es que nos afectan? Pues de la manera que ustedes están viendo aquí, yo le pediría, por ejemplo, a nuestra compañera Michelle. Michelle, a ver, con base en esta fotografía que tenemos ahí, ¿tú te imaginas cuál sería la afectación física a cualquiera de los muchachos que están ahí en la fotografía? Michelle. Es que no comprendo muy bien eso de afectación física, ¿Qué quiere decir afecta? que va a causar algo en ellos, ¿no? Okay. ¿Alguna vez te has puesto bajo el sol? Sí. ¿Qué genera eso en tu piel? Que se derrite o se empieza a oscurecer. Ajá, primero se te pone muy roja, ¿no? Y si es Sí. durante mucho tiempo, pues te dicen las mamás, te descarapelas, ¿no? Se rompe la piel. Si es mucho tiempo más, como cuando vas a nadar, pues incluso te afecta la piel y hay que curarla, ¿no? Quedas roja, roja, roja. ¿Estamos claros hasta ahí, Michelle? Sí. Pues esa es una afectación física. El sol es una manifestación energética. Si te pones debajo del sol, lo que va a hacer es que dañas tu piel, dependiendo del tiempo en el que estés bajo el sol. Michelle, ¿vamos bien? Sí. Ok. A ver, imagínate, Michelle, si ves a la muchacha ahí que está de rosa, con el muchacho que está de camiseta roja. Sí. Ok. Supongamos que tú eres esa muchacha que está de rosa. Y llega corriendo un muchacho y te da un beso. ¿El muchacho es una manifestación física? Sí. Sí. ¿Te afecta? Sí. Sí. A lo mejor, si es tu novio, pues no te afecta negativamente. A lo mejor te emocionas, ¿no? Pero Ajá. si no es nada tuyo, pues evidentemente por lo menos, pues te falta el respeto, ¿no? De menos. Michelle. Sí. Entonces, esa es la afectación física, directa. Aunque aquí estamos hablando de manifestaciones energéticas, fundamentalmente temperatura, radiación solar, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviera ahí lloviendo, si estuvieras ahí tú como muchacha de camiseta de blusa rosa, estuvieras ahí y estuviera lloviendo, ¿te afectaría? Sí.
Sí, claro. Entonces a Sí, eso se refiere esto que dice afectación física, manifestaciones energéticas. ¿Vamos bien, Michelle? sí, profesor. Ok. A ver, vamos a preguntarle a Pedro, que no nos ha dicho nada en estos días. Pedro, ¿cómo estaría esto de la manifestación fisiológica? Pedro Méndez. Se fue a dormir, se fue a comer. Bueno, a ver, Daniel Medina. Daniel, Sí, ¿cómo, profe, aquí estoy. ¿cómo estaría eso de lo fisiológico? ¿Cómo afecta en lo fisiológico? El ambiente afecta en lo fisiológico. ¿Cómo te imaginas tú? Mm, pues puede ser que... Ay, a ver, es que hablo, por ejemplo, del sistema nervioso. Puede ser que, no sé, de pronto se caiga alguna valla y, pues, no sé, te espantes o algo por el estilo. Ok, sí, es eso, precisamente es eso. Fíjate, si estuvieran caminando ahí, tú estuvieras caminando ahí en ese andador, que es el patio central del CCH, y estuviera una música, pero muy, muy, muy fuerte, y no te gustara la música, ¿tú qué dirías? ¿Es música o ruido? Daniel, Perdón, profesor, ¿lo puede repetir? estás caminando en ese pasillo, está muy fuerte la música, y a ti no te gusta esas tonadas, esa melodía. ¿Tú qué dirías? ¿Es música o ruido? Ruido. Ruido, efectivamente. Eso que para otros es música, para ti te estimula de manera negativa, te afecta y por eso lo calificas de ruido. Es este segundo ejercicio de cómo el ambiente, cuando nos afectan, es en lo fisiológico. Muy bien, gracias Daniel. Y ahora le pedimos a esta Jimena que por favor nos dé un ejemplo de cómo sería la afectación psicológica. Si gustas, también en este mismo lugar que estamos platicando, que tenemos ahí como ejemplo en nuestra pantalla. Jimena, Jimena Cisneros, ¿si andas por acá o no? Sí, profe, es que estoy pensando. ¿Estás pensando? Pues acuérdate, a ver, ¿has caminado en ese pasillo alguna vez? Sí, Sí. ¿Cómo te sientes en ese pasillo? pues feliz. Feliz, exacto. Esa es una situación psicológica. Te sientes relativamente tranquilo, ¿no? O tranquila, relajada, ¿verdad? Sí, Porque en ese lugar hay muchos árboles y se concentran muchos de tus compañeros, de tal manera que es un área de convivencia, de relación tranquila, de amistad, sin mayores problemas, y entonces psicológicamente, cuando concurrimos ahí a la explanada central, de alguna manera para nosotros, todos los que hemos estado en el CCH, es de cierta relajación. Ahí está, cómo nos está afectando en el orden psicológico el ambiente. ¿Vamos bien? Compañeras, compañeros, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces
Vuelvo a insistirles con el ánimo de avanzar. Ambientes son factores que nos afectan o nos influyen. Cualquiera que estos sean, nos afectan o nos influyen en estos órdenes que acabamos de platicar o describir. Y, ¿verdad? Cuando nosotros interpretamos una imagen como la que tenemos aquí frente a nosotros, tenemos que también lograr distinguir entre ambiente y entorno. Digamos que aquí está un ámbito, un espacio delimitado. Todo mundo sabe que, espero que lo identifiquen, es la Biblioteca Central de CEU. Es un espacio delimitado. Y ahí hay un ambiente, es decir, un conjunto de componentes físicos, naturales o artificiales, población, ubicaciones, relaciones, un orden, ¿verdad? Que nos influyen. Si es dentro de la biblioteca, bueno, uno entra y si se le olvida, luego a uno lo recuerdan. A ver, guarde silencio. Vean, nos influye a guardar silencio, a andar adentro de la biblioteca de una determinada manera. Pero también hay otro aspecto, que es cuando nosotros queremos influir. No siempre estamos en la disposición de aguantar cómo los factores nos influyen. A veces uno dice, ya está aquí y quiero cambiar los componentes, la ubicación, el orden, las relaciones. Cuando sucede eso es que empezamos a hablar de entorno. Otra vez, aquí tenemos la imagen de la biblioteca central. Si yo quiero y acepto que todo, el árbol, la luz, el piso, los edificios, las personas, si yo acepto hasta cierto punto pasivamente que me influyan, entonces digo ambiente. Y el ambiente me influye. Pero si yo no quiero que me influyan, sino que yo quiero actuar y modificar, fíjense, quiero cambiar las cosas. Es una actitud activa de modificación. Entonces digo, a este entorno como es de piedra y hace mucho calor, le hacen falta árboles, más árboles para que con el sol que es mucho, esta explanada, ¿verdad? Este pedazo de la explanada de CEU le hacen falta árboles, porque cuando uno camina aquí, en este tramo, hace muchísimo calor. Y yo ya no estoy dispuesto a aguantar ese calor. Así que vamos a plantar, en este entorno vamos a plantar muchos árboles. ¿Se va entendiendo? Cuando los componentes de lo que hablamos, la ubicación, el orden y las relaciones, yo las acepto pasivamente para que me influyan, uso el concepto ambiente. Cuando esos mismos componentes, en su ubicación, en su orden, en sus relaciones, no las acepto, las quiero cambiar, las quiero modificar, es decir, adopto una actitud activa de cambio, entonces hablo de entorno. Y eso hace que mi interpretación, cuando hablo de ambiente, sea una, porque la intención es pasiva, es reconocer que hay una influencia y que hasta cierto punto yo la acepto. Pero cuando hablo de entorno, al interpretar una imagen
urbana, ya lo que estoy hablando es de que tengo la intención activa de modificación. Y como ustedes pueden ver, pues nuestro CCH, si ustedes lo ven así, pues no está mal como ambiente. No tiene relativamente cosas muy agradables en el CCH, pero también es posible que uno intervenga ese entorno para mejorar. Yo diría, por ejemplo, vean este pedazo de terreno que está, pues si ustedes se acuerdan ahí en las tardes mucha gente se va a sentar, pero no es agradable totalmente sentarse ahí. Harían falta bancas, pasto, flores, aromas, un poquito de música. Alguien que quiera llevar su sándwich probablemente tendrá que tener una mesita o algún lugar pues, para poner sus cosas y estar agradablemente comiéndose su sándwich. Entonces, yo quiero intervenir este ámbito que es el CCH Vallejo, es un entorno que yo me estoy proponiendo cambiar. No sé hasta dónde, pero me estoy proponiendo cambiar. Y para eso, la primera etapa es el análisis del ámbito. Y la primera etapa de ese análisis es que yo pueda leer e interpretar esta imagen urbana, esta imagen de la sede del CCH Vallejo de la que hemos estado platicando. ¿Cómo ven? Entonces, como estoy diciéndoles, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de la tarea 1 ya unida con la tarea 2. Fíjense, estoy mostrándoles un ejemplo de la tarea 1 en donde ya se unió la tarea 2. Me estoy adelantando para que ustedes vayan orientando su labor con toda claridad. El análisis del ámbito, yo lo voy a ir marcando poco a poquito y voy a también marcar dónde empieza la exploración de las alternativas. Pero es un ejercicio que hizo una compañera el año pasado. Bueno, voy a irme un poquito rápido, con el ánimo de no cansarlos. Fíjense, en esta propuesta, ahí están las partes que está dando en esta presentación nuestra compañera. Aquí empieza lo que aparece como tarea 1, que es el análisis del ámbito. Y aparece la ubicación del lugar de estudio en la Ciudad de México. Y luego en la colonia, para decir dónde está ubicado. Fíjense, es Magdalena de las Salinas. Este es Magdalena de las Salinas. En la Magdalena de las Salinas está ubicado el CCH. Este concepto de bordes, compañeros, lo vamos a trabajar la próxima semana, que es el segundo aprendizaje, pero yo puedo decirles con toda claridad que los bordes son los límites. Aquí, en las Magdalena de las Salinas, está muy claramente definido cuáles son los bordes de la colonia llamada Magdalena de las Salinas, en donde está presente el CCH Vallejo. ¿Voy bien hasta aquí, compañeras, compañeros? Por favor, díganme si voy bien. Sí, profe. Bien. Entonces, bordes son los límites. ¿De dónde? De la colonia, que es lo que me están diciendo. La colonia con sus bordes para que dentro de la colonia me digan dónde está el CCH, que es mi ámbito de estudio y de intervención.
Ya ven, entonces me dice, el lugar de estudio es el CCH. ¿Cuáles son los bordes del CCH? Y ahí tenemos delimitado el CCH. Luego, me dice otro concepto que es sendas, es decir, los caminos a través de los cuales yo voy acercándome a este ámbito. Sendas o caminos. Claro, estas vías de acceso, si uno se acuerda aquí, más abajito está el metro y uno tiene que caminar por Avenida de los 100 metros. Aquí donde dice 2, 3 y 1 son las puertas de acceso, ¿verdad? La 1 es la puerta principal, la 2 es la del estacionamiento y la 3 es donde normalmente nosotros entramos. Pero fíjense, adentro del CCH también hay sendas o vías de acceso o pasillos. A eso se refieren las sendas. Los nodos se refieren a los puntos donde confluyen, ¿verdad? Las personas, los automóviles. Seguramente ustedes se acuerdan de el metro Indios Verdes. Ese es un nodo muy importante. ¿Por qué es un nodo? Porque ahí llegan, confluyen las personas, muchos medios de transporte, combis, metros, camiones foráneos que van a, por ejemplo, hacia Hidalgo o que van hacia el Estado de México, distintos municipios. Es un punto donde confluyen muchas partes. Y si ustedes se acuerdan, el punto 3, es decir, el acceso principal donde realmente nosotros entramos, alumnos y profesores, es un nodo, porque ahí se concentra la mayor parte para salir y la mayor parte para entrar. El mojón es un objeto físico que me dice, ¿verdad?, que me da referencia de dónde estoy. Ya lo veremos con más detalle, pero vean, me está indicando eso en este estudio. El hito es un punto de referencia. Por ejemplo, ¿cuál? El metro Central Camionera. La Central Camionera en sí misma es un hito. El hecho de que estemos cerca de hospitales importantes son hitos. ¿Por qué? Porque nos dan una referencia de ubicación. Cuando ustedes toman un taxi y les dicen, oiga, vamos al CCH Vallejo. Híjole, ¿y dónde está? Bueno, pues adelantito del metro Autobuses del Norte. Y ya le queda claro. Dice, no, pues no sé dónde está. Ah, mira, está a un lado del Hospital General de la zona 24. Ah, ya sé dónde está. Y se ubica. Lo vamos a ver con más detalle, pero como pueden ver, todos esos elementos están presentes. Están los factores abióticos, como por ejemplo el clima, está el suelo, que es otro elemento muy importante cuando estamos haciendo el análisis del ámbito, está la temperatura, ya aquí están los datos específicos para el CCH Vallejo en relación a la temperatura respecto a los distintos etapas del año. Está la otra cuestión de la lluvia, que es importantísimo. Nos dice la forma que tiene el suelo, ¿verdad? Este dato es muy general. Requeriríamos uno más específico, pero nos ayuda a entender que estamos en una zona plana. No estamos en el cerro y no estamos en una zona inclinada que sea de transición valle, sierra. No, no, estamos en una parte plana. Ya decíamos antes, estamos en una zona, en el CCH, donde antes era un lago. La flora y la fauna. Y vean, aquí nos dice la ubicación del terreno respecto
¿verdad? A la orientación del sol. Y nos dice qué importancia puede tener en que estemos o no ubicados los edificios viendo hacia el norte o hacia el sur o hacia el oriente. La ubicación la está tratando de entender de acuerdo a esta diapositiva y está esa. Bueno, ya habíamos hablado de que uno tiene que tener claro hacia dónde va. Tenemos que tener una imagen objetivo, ahí ya está puesta por parte de la compañera. Objetivos específicos. Vean, como el caso de la canción que escuchamos al inicio de esta sesión, en donde los objetivos generales, el objetivo general es el del horizonte. Allá donde dice Silvio Rodríguez, descubrir y fundar, ese descubrir y fundar es la imagen objetivo. ¿Qué pasos tengo que ir dando para llegar a descubrir y fundar eso que es a largo plazo? Son los objetivos específicos. Son los pasos concretitos que tengo que ir dando para alcanzar lo que quiero hacer. Todavía más detallados cuando les pongo una especificidad mayor a las metas. Aquí las metas están formuladas erróneamente. Eso lo podemos corregir cuando ustedes hagan su trabajo. Las metas, por favor, aquí hay que decir tiempo, manera, cantidad, ¿verdad? Para que sean más específicas. Ya lo veremos también un poquito más adelante. Ahora sí, está interpretando la situación en la que hay en el CCH. Vean, aquí hay una interpretación ya. Y está concretando ese análisis de cómo nos influye el ambiente. Vean. Lo que rodea al CCH. Lo que hay en el lugar que quiere intervenir, ya más específico, porque pues el CCH es muy grande, son 20 hectáreas, si mal no recuerdo. Y donde estamos teniendo esta partecita está el edificio Eñe, todo este terreno son casi 1 hectárea, casi 10,000 metros, son 8,800 metros cuadrados, más o menos. Así que de todos modos es un tamaño bastante grande. Está viendo la cuestión de la población. Y ya, aquí, vean, hay un plano que representa todos los elementos que permiten saber cómo está el lugar, qué es lo que hay en el lugar, cómo está en el lugar y qué es posible modificar o no. Hasta aquí, compañeras, compañeros, hasta aquí es el análisis del ámbito. Una vez que yo entiendo qué es lo que está pasando o me hago una idea de lo que está pasando y de lo que se puede hacer, entonces presento y aquí ya empieza la segunda tarea, que sería ver las alternativas con dibujos preliminares para ver qué es lo que se puede hacer. Miren, aquí ya está empezándose a ver a través de bocetos o dibujos muy elementales qué es lo que va a hacer. Y ya están pensando ver cómo lo va a desarrollar, ¿verdad? Y entonces hasta aquí sería ya con más detalle lo que sería la exploración de la forma. Es decir, la exploración de las alternativas que nos da. Insisto, vean, cuando ya estamos empezando a ver qué es lo que podemos hacer y las alternativas con sus distintos detalles, estamos en la exploración de alternativas. Con cierto detalle, con cierta posibilidad de si se cumplió o no. Todavía no es la solución, apenas estamos explorando. Pero bueno,
lo dejaríamos ahí para ver si hay alguna duda, o si ustedes están claros, pues podamos avanzar en el trabajo que tenemos